lunes, Bien, que me desahogo de otras estaban cosas. muy buenos. Bueno, vamos Sí, a ir empezando, Lola. Muy buenas tardes, porque bueno, ya estamos en Instagram saliendo por YouTube. Estábamos con algunos temitas técnicos con una de los espacios de transmisión, pero ya está saliendo, creo que en Facebook. Ahí está. Ahora sí estamos por las tres vías. Muy buenas tardes. Hola Lola, muy ah, bienvenida. Lola es una querida amiga que se está conectando desde España. Y bueno, para que tengamos aquí una conversación poderosa, como yo le llamo, porque es hablar desde la experiencia que tenemos en el campo del coaching y que bueno, yo he generado este espacio para que justamente las personas puedan escuchar a otros a otras personas, porque somos todos seres humanos, que simplemente han dado con ciertas tecnologías y conocimientos que nos han permitido algunas cosas que ya vamos a conversar un poco con Lola. ¿Sí? ¿Cómo estás, Lola? Bienvenida. hola Analía, buenas tardes y a todos tus seguidores. Buenas tardes, casi noche ya desde España. Encantada de estar aquí y un honor para mí que me hayas invitado a tu programa, que es muy ameno y el ambiente que creas así tipo conversacional me encanta. Muchas Bien, gracias. bueno, muchas gracias Lola, gracias por el tiempo, porque es ya tarde por allí, recién conversábamos acerca de que, bueno, estás un poco muy activa, ¿no? Con muchas actividades, forma parte de tu forma de ser, me parece, pero bueno, creo que estos plus que nos ha generado este contexto de pandemia hace que, bueno, que uno esté un poco incómodo, ¿no? Porque no son las rutinas que teníamos antes. Y bueno, hay que atender muchas cosas, ¿no? Sí, la verdad que es algo como intrínseco en mí, Analía, porque yo creo que siempre he sido así. Si los días duraran 48 horas, creo que tendría el doble de actividades porque hay veces que me tengo que quitar ya algunas porque no puedo, es imposible porque no hay el tiempo, ¿no? Pero como que es algo intrínseco en mí, fíjate que a mí la pandemia, como tú estás diciendo, no me ha afectado tanto porque mi trabajo era mucho de internet, trabajar online. Y en la administración de mi ciudad trabajo. Y trabajaba antes y esporádicamente de vez en cuando. Y ahora tengo una temporada en que otra vez estoy. Entonces más o menos he seguido la misma línea que tenía antes. No crea, a mí he sido una de las afortunadas a la que no le ha afectado tanto los cambios durante pandemia que ha surgido. Bien, ok. Bueno, quiero que le cuentes a la gente quién es Lola Sarayo. ¿Quién es esta mujer activa que el día no le alcanza? No me dabas descrito. Bueno, pues soy una persona, yo creo que soy alegre y optimista y muchas veces neutral, que a veces es mejor que optimista, ¿no? Entonces, cuando miras la parte positiva de la vida te da más de eso. Te centras en la parte positiva y te devuelve la vida aquello en lo que tú estás poniendo tus ojos. Es como un espejo al que miras y te devuelve la imagen de lo que estás mirando, ¿no? Y siempre he sido muy, no sé cómo decir la palabra arrojada, quizás no, atrevida o osada o no sé cómo llamarle, pero seguro que me estáis entendiendo. Y por eso tengo tantas iniciativas y tengo tantos frentes abiertos. También es cierto que hay veces que hay que cerrar algunos frentes para enfocarnos, ¿no? Bueno, yo soy como, no sé si Analia dijo al principio, somos colegas, somos coaches, coach con PNL, lingüista y además educadora de familia e infancia, que fue, digamos, la primera faceta de mi vida fue como educadora de familia e infancia. Después tuve otra trayectoria más larga que después contaré para no alargarme en exceso, pero así brevemente, pues eso, me dedico profesionalmente a ayudar a las personas a pasar, como decimos en PNL, de su estado actual a su estado deseado, pues utilizando la tecnología de la PNL y otras, como física cuántica y transgeneracional y otras muchas. Y eso me encanta porque siempre me ha gustado muchísimo el crecimiento personal, el desarrollo humano, digamos que son dos líneas de trabajo, porque la lingüística me encanta, me fascina, y en esas dos líneas de trabajo más la administración,
ya son tres, pero principalmente las dos primeras, es donde yo enfoco donde pongo mis objetivos, mis metas y lo que disfruto, ¿no? El camino que disfruto haciendo, que me encanta. Y cómo arrancó este camino de Lola como lingüista? ¿Cómo era esa Lola, esa niña, esa joven? ¿Cómo fueron para que se encamine en estas disciplinas? Fíjate que a mí, es que yo lo de la lingüística, yo estudié filología hispánica porque yo eso lo tuve súper claro, a diferencia de otras personas que cuando llegan al instituto, al bachiller y tienen ya que elegir una carrera, aún no saben qué carrera elegir, muchas veces. Sin embargo, yo desde que era bien pequeña, bueno, estaba aquí se dice en parvulario, mmm, creo que por ahí se dice otro nombre, pero bueno, aquí en España decimos en primaria, ¿En primaria? parvulario. Ujú. Yo ya quería estudiar idioma, yo ya mis padres tenían puesta la televisión y a lo mejor salía alguien hablando en otro idioma y yo no sabía qué idioma era ni qué decía, pero yo recuerdo que tendría 4 o 5 años y me acercaba a la pantalla, ya estaba jugando distraída como niña, pero es que eso me paraba de lo que estuviera haciendo, me absorbía y me atraía. Y entonces yo me iba a la pantalla de la televisión y abría los ojos como platos y lo escuchaba, pero bueno, no sabía lo que estaba diciendo, pero me alucinaba. Y entonces ahí yo creo que eso es algo que va en mí, ¿no? Es algo vocacional que me encanta. Pero siempre he sido también muy, la parte del coaching es porque yo siempre he sido, y educación familiar, muy solidaria y muy dada a ayudar a las personas, mucho, mucho. No sé por qué, algo que me surge y que me sale, ¿no? Y cuando alguien está mal o desvalido o algún familiar, siempre he sido la que más lo ha estado apoyando y ellos me han visto como alguien fuerte y capaz. A lo mejor yo interiormente tenía incluso, tal vez me movía porque me dolía más ese estado de esas personas, ¿no? Pero eso me daba fuerzas. Y cuando estudié educación de familia e infancia y me presenté, estuve trabajando contratada precisamente también por la administración pública con familias desadaptadas y con riesgo de exclusión social y estuve mucho tiempo. Todavía no había estudiado coaching, todavía no era coach. Y me di cuenta, Analia, de, fíjate, luego me he dado cuenta después que yo sin conocer el coaching les estaba haciendo coaching, como instintivamente, ¿no? Pero sin todavía conocer cuáles son los procesos internos mentales de la persona para el cambio y por qué elicitar y sacar de la persona las respuestas es muy poderoso, mucho más que filipicar, ¿no? O decir cosas. Pues entonces, después cuando estudié coaching y ya entendí todos esos procesos y cómo se cambian los patrones mentales y se hacen los reencuadres estos mentales. Entonces me di cuenta de por qué aquello había funcionado, pero como que era algo espontáneo, ¿no? Tenía como esa tendencia y de hecho, fíjate que, y ya acabo, pero para que veas que cuando te sale de la persona, sale que tú tienes algo en ti, que lo estás expresando, porque yo me acuerdo que cuando yo hice ese examen, que fue un examen para acceder a esa plaza o puesto de trabajo, tú sabes que en la administración se presenta mucha gente para un puesto. Yo vi gente muy preparada, psicólogos, y digo, no tengo nada que hacer. Y yo me sorprendí cuando yo saqué esa plaza y después, hablando con algunos miembros del tribunal, ya después de tiempo, porque ahí estuve varios años, me dijeron, vimos algo en ti que no era teoría, que no era formación teórica, porque a lo mejor había gente con más formación teórica para eso, por ejemplo, había psicólogos allí, había varios psicólogos, ¿no? Pero hay algo en ti que nos decía que tenías que ser tú, y es algo personal de tu personalidad. Y realmente cuando acabé ese contrato, eh, me, me, me extendieron un certificado favorable de los resultados que había obtenido y todo esto. Y ahora a la vuelta del tiempo, cuando ya he hecho el coaching y todo, digo, si antes las familias evolucionaban a un ritmo, si yo hubiera tenido entonces las herramientas que tengo ahora de coaching, hubiera sido mucho más vertiginoso y notable, ¿no? El cambio. Es muy poderoso el coaching. Entonces todavía no lo había estudiado yo. Pero ya venía desde ahí y eso me llevó
esa experiencia de educación familiar y el ver a las familias y el ver cómo las familias progresan y cómo mucha gente están hundidas porque no tienen esa mano amiga que les tire y les saque del agujero negro o del pozo en el que están, y cómo sí se pueden salvar cuando existe esa persona que les ayuda, ¿no? Entonces eso me incitó cuando encontré la oportunidad de hacer el coaching, de hacerlo porque me encanta, es como otra área de mi vida que me llena mucho y me da mucha satisfacción Y qué, practicarla. qué interesante, Lola, ¿no? Esa parte ya tan intuitiva, ¿no? En vos, que indudable que ya estaba ahí dentro tuyo y que simplemente con un poco más de conocimientos se potenció, ¿no? Y esto que decís acerca de las familias, qué importante, sabes que yo también es un aspecto en el cual también me he estado formando y sobre todo desde la experiencia, siempre digo, porque yo he hecho la experiencia, sí, primero hice la experiencia, después estudié, y esta mañana justamente que tuve así un momento de tenso mío, bueno, de que ser padres no es nada fácil, y menos de una familia numerosa como la que yo tengo, y en las cuales uno tiene que de pronto alinearse con generar en los hijos hábitos, una educación, ¿no? Lo que llamamos una educación. Y que a Ujú. su vez siente que no tiene las herramientas para generar lo que quiere porque viene de un modelo diferente. Es decir, uno quiere lograr determinadas cosas en los hijos, pero no tiene las herramientas porque no lo ha vivido. Es decir, no tiene la experiencia de vida. Y siento que en vos hubo una buena experiencia de vida en cuanto a que tus padres fueron facilitadores en el sentido de que te permitieron estudiar lo que querías. Ya veo una Lola determinada desde muy niñita, ¿verdad? Desde muy chiquita que sabía lo que quería. Y unos padres predispuestos también a brindarle lo que quería. Y eso es muy importante. La verdad es que sí, que el apoyo familiar es muy determinante. Pero yo te digo, Analía, y le digo a todas las personas que nos están viendo, los amigos que nos están viendo, que cuando alguien tiene algo que le brota del interior y le encanta de alguna forma o de otra, lo va a lograr. Con mayor o menor dificultad lo va a lograr, porque todos podemos hacerlo. Si no hemos podido tener un desarrollo integral o personal desde la infancia, como tú bien dices, porque la educación a lo mejor no es la más adecuada, por desconocimiento, por supuesto, porque los padres quieren lo mejor para los hijos y en su mejor intención a lo mejor les hace mal, pero por la confusión que tiene, que no es culpa de ellos, sino que eso es una sucesión conductual a lo largo de generaciones de una enseñanza equivocada y que aprenden los padres de los abuelos, los hijos de los padres y luego de los nietos, ¿no? Y entonces todos están en esa confusión hasta que llega alguien y dice, no, esto no es así, ¿no? En la familia y corta esa cadena, digamos, de confusión. Pero sí es cierto que cuando llega ese alguien o cuando alguien tiene esa chispa dentro, al final le va a brotar, aunque sea a una edad que no se considera la habitual. Y no digo la normal, ¿eh? Porque normal, cualquier persona en cualquier edad de su vida puede estudiar y aprender y cambiar el rumbo de su vida o cambiar de camino. Pero no es la habitual, pero sí lo puede hacer porque hay muchísimos centros de educación de adultos donde están las personas mayores estudiando lo que antes no habían estudiado y muchas personas que ya a una edad bastante avanzada, por ejemplo, se hacen coaches, empiezan a estudiar estas tecnologías, ¿no? Pero sí es cierto, Analia, que cuando tienes ya clara esa tendencia o ese gusto o esa habilidad que tú tienes interior por algo porque te gusta tanto y cuando te gusta tanto lo vives y entonces lo aprendes mejor. Y además te facilita el entorno, pues claro, te es más cómodo, ¿no? De realizarlo. No quiere Más decir que no lo se puedas realizar. facilita, es decir, la Exacto. familia se convierte en un espacio que facilita el desarrollo de los hijos, lo cual considero que es sumamente importante, ¿no? Porque bueno,
todo es más fácil así, ¿no? El tema es cuando se viene de historia o de contextos difíciles, de esos bien difíciles que conocemos y a través de tu experiencia debes haber conocido, por lo que comentaste, entornos familiares muy difíciles y que sin embargo esos entornos también se pueden modificar, siempre que la familia esté dispuesta, ¿no? Ese es el punto, digo yo. Como una persona va a poder hacer su transformación, sus cambios, su cambio de observador en función de su decisión. Porque si no está decidido, no hay manera, ¿no? La familia lo mismo. Si la familia no está abierta a recibir apoyo y a ver la manera de poder modificar lo que no está funcionando, tampoco se puede, ¿verdad? Efectivamente, Analía, mira, ahí has tocado un punto muy interesante porque precisamente, y mira, que no estamos hablando de teoría, sino estamos hablando, sí, tenemos una teoría por conocimientos, pero estamos hablando de realidades, de prácticas que hemos realizado y que hemos comprobado en la vida, en el día a día, en nuestra área laboral trabajando, ¿no? Y precisamente las familias con las que yo trabajaba eran familias que se veían ya tan hundidas y buscaban ayuda. Entonces era a través, como digo, que estaba contratada por el organismo este público, iban allí a los servicios sociales de base a pedir ayuda. Entonces a esas familias se les prestaba y se les decían cómo tenían que aceptar con la condición de que tenían que recibir pautas y que si estaban dispuestos a colaborar y a seguir las pautas y tal. Y ellos se comprometían y hasta se firmaba un contrato, tipo como cuando un coach recibe a un cliente o coachee y acuerdan, hacen el acuerdo de que van a trabajar juntos, ¿no? Pero esta era a nivel grupal de familia. Y efectivamente, si una familia no quiere y no está todavía en ese nivel de darse cuenta o de ser consciente de que necesita ayuda o no es capaz de pedirla, difícilmente se le puede ayudar. Pero también es cierto, y quiero hacer mucho hincapié por si nos está escuchando alguien que necesite esa ayuda, que se puede salir perfectamente, porque a lo largo de todos estos 4 años y algo que estuve trabajando, pues trabajé con muchas familias diferentes, todas tenían problemas, pero claro, cada familia tenía sus propios problemas y era su propio mundo y eran distintos, ¿no? En cuanto a personalidad, carácter, entonces había que enfocarle el trabajo según cómo eran ellos, adaptarlo. Y se conseguían los cambios, porque para eso los profesionales sabemos cómo trabajar con cada persona. Entonces quiero abrir como esa luz de esperanza para quien, si alguien nos está escuchando, que no se crea que es como lo suyo es el caso último más perdido del mundo y el irrecuperable, ¿no? Porque cuando estamos metidos, imbuidos en ese ambiente de problemas, parece como que el mundo, lo demás está todo bien, excepto nuestro mundo, ¿no? No vemos Exacto, más allá de lo nuestro, nos exacto, absorbe esa problemática. Sin exacto. embargo, no es así, se puede conseguir y hacer ese crecimiento personal, interior, pero quiero decir que aunque las familias venían con un problema determinado, ellos, luego nos dábamos cuenta de que el problema se extrapolaba a todos los ámbitos y áreas de su vida. A lo mejor ellos no eran tan conscientes, repercutían, ¿no? Y salpicaba todo. Entonces, es como el desarrollo integral, digamos, ¿no? En todas las áreas para que una no repercuta negativamente en otra. Y es que realmente cuando tú empiezas a cambiar por dentro y cambias tu mundo o el mundo familiar, ese mundo que ellos veían tan gris o oscuro o negro, empezaba a clarearse y a ponerse más clarito, ¿no? Porque el mundo que ellos tienen empieza a cambiar, pero es porque el cambio está desde el crecimiento interior. Y, y de hecho, me gustaría decir que gracias a ese crecimiento interior que también nosotros los coaches realizamos en nosotros mismos, porque es autoaplicable y todos somos humanos y tenemos necesidad de aplicarnos cosas y técnicas, lo que pasa que hemos tenido una evolución porque a lo mejor hemos tenido esa oportunidad, nos hemos encontrado con este mundo a lo mejor con el que otras personas no se han encontrado y no lo digo porque haya estudiado y otra gente no. Está hablando de que a lo mejor hay personas que han estudiado y son licenciados en física, en química, en matemáticas o en cualquier otra área, pero que a lo mejor el mundo interior y el crecimiento interior y el desarrollo humano no han tocado eso y no lo conocen. Entonces están ahí como muy perdidos por el mundo a pesar de que tienen
un alto nivel académico de estudio, pero que cuando nos damos cuenta de que primero tenemos que ser nosotros y luego hay que hacer las cosas para conseguir lo que queremos, entonces empezamos a tenerlo, ¿no? Y hay que empezar por cambiar ese sistema de creencias. Pero lo que quería decir, Analia, cuando hablaba de nosotros los coaches, es que lo bonito, lo interesante y lo mágico es que cuando tú consigues eso en ti, te capacitas para hacer trabajos de contribución, para contribuir al mundo y a los demás. Ya no es solo por decir yo me empodero y yo ya puedo ser más feliz porque puedo tener problemas como todo el mundo, solo que yo sé cómo enfocarlo y cómo resolverlo y cómo que ese problema no me aplaste, sino que yo lo resuelva. Pero ya no es eso solo, sino que desde ahí, partiendo de ahí, de ese desarrollo interior, poder darle al mundo y ayudar a tantas personas y conectar con los demás y hacer ese trabajo que luego se revierte al final en nosotros, porque todo es una ley de correspondencia y al final nos beneficia a todos, ¿no? Y es Exacto. muy, muy Es bonito. uno de los aspectos que realmente valoro mucho y siempre lo digo del coaching porque fundamentalmente para estar en coaching y ser un profesional del coaching hay que autogestionarse y hay que autotrabajarse, ¿sí? Hay que pasar todo por uno y uno este, em, aprender a utilizar las herramientas en uno mismo y de esa manera ser, digamos, algo así como una guía, digamos, o un tutor, porque uno ya lo vivió, ya lo pasó y sabemos que las personas que llegan a pedirnos ayuda tienen que ver con nosotros también, porque eso desde la humildad uno lo empieza a reconocer, ¿no? Empieza a reconocer que esa persona que viene a pedir ayuda, porque en nosotros algo se percibió de que nosotros estamos capacitados para eso. Esto ocurre todo a nivel inconsciente. Nosotros que sabemos cómo funciona el inconsciente, somos prácticamente más del 90% inconscientes, eso se maneja desde un mundo muy sutil que ni nos damos cuenta, ¿no? Y eso es maravilloso también, porque eso a nosotros nos permite crecer. La persona que llega es un maestro también, porque si bien nosotros vamos a apoyarlo y ayudarlo, pero también vamos a aprender mucho de esas personas que llegan, ¿no? Eso es maravilloso. Efectivamente. Es que cuando tú sabes algo y lo quedas ahí dentro y no lo exteriorizas y no lo sacas, como que eso se queda ahí en el cajón de los recuerdos, ahí archivado en el cerebro, pero ahí está, pero ya, pero es que es verdad que cuando tú lo aplicas y ayudas a otras personas, estás aprendiendo, estás como activando ese conocimiento que has adquirido y que lo tenías ahí, pero no activo, ¿no? Y luego, por otra parte, es muy interesante y muy bonito lo que has dicho, y es cierto que hay esa conexión energética a nivel cuántico energético entre el coach y el coachee. Como que por eso la competencia a mí no me... No sé por qué algunas personas todavía sienten esa competencia, esa especie así como de lucha, ¿no? Y yo veo más creo más en la colaboración, porque cuando una persona conecta con un coach y puede haber muchos, pero es que tiene que ser con ese, por algo tiene que ser con ese. Me gusta ese y no me gusta otro, o esa, ¿no? Y al final viene. Y es que es como hay alguna afinidad que cuando trabajas con ese coach o cliente, tú también te estás trabajando, lo que has dicho, ¿no? Y es como que tú soy yo y yo también me estoy trabajando mientras te trabajo a ti. Sí, Efectivamente recibimos ese regalo. eso es realmente maravilloso. Es maravilloso de esta profesión. Volviendo a algo que me encanta en vos, que siempre te tuve como una referente de la lingüística, del lenguaje, ¿no? Somos seres lingüísticos, seres bueno, que como lo dice la ontología del lenguaje, eh, somos en función de lo que pensamos y decimos y siempre está la palabra de por medio, ¿no? Y yo noto en vos que tenés un conocimiento del lenguaje exquisito y siempre he acudido a vos cuando he tenido alguna inquietud en ese aspecto. ¿Qué te ha aportado el hecho de saber tanto del lenguaje, Lola?
fíjate que estamos hechos de lenguaje. De hecho, hay un libro que ha escrito una doctora en lingüista, y ahora mismo no recuerdo, que me perdone porque me encanta y la he seguido mucho, y tiene un libro que se llama así, estamos hechos de lenguaje. Tenemos en nuestras células el lenguaje, en todas las partes hay comunicación. Y cuando expresamos una idea o nos comunicamos, estamos condicionándonos no solamente a nivel mental, sino a nivel biológico celular en cada parte de nuestro cuerpo. Estamos eh, creando, digamos, un tipo de creencia o de comportamiento o de actitud con esa expresión que hemos utilizado. Y luego dicen, he escuchado muchas veces, debe ser, puede ser, no sé, porque cuando tienes una habilidad lingüística intrínseca, no digo ya porque seas lingüista o hayas estudiado, pero antes, cuando yo era pequeña y me gustaba tanto, es como tienes dentro de ti esa habilidad, por eso te gusta y por eso lo haces bien, porque tienes esa habilidad, ¿no? Es como otra persona tiene habilidad para las matemáticas o para otras áreas, ¿no? Pues parece como que precisamente esa conexión que tienes con el lenguaje y con la lengua te hace pensar o ver el mundo de una forma distinta. Porque de hecho, cuando dominas mucho más la lengua y el lenguaje y lo entiendes perfectamente, la dinámica interna de cada lengua, empiezas a pensar de una forma según tu lengua está estructurada y te permite, y a medida que eres más conocedor de esa lengua, como que se te amplía tu campo de entendimiento, ¿no? Y esto es muy interesante porque yo cuando he estudiado, la lengua extranjera que más he estudiado es francés y soy profesora de francés. Entonces, yo cuando empecé francés a estudiar, rápidamente le cogí la dinámica interna y no tenía nada que ver con la lengua española que yo conocía. Y esto te digo porque las lenguas son vivas y tienen una personalidad y las tienes que entender. Y la lengua te configura tu sistema de creencias incluso y tu comportamiento y tu personalidad. Porque cuando yo empecé a entender la lengua francesa, y fue muy pronto, iba diciéndole a mi profesora cosas que yo nunca estudiaba porque francés digo, ¿eh? Otras sí, pero francés no me hacía falta porque se me quedaba todo al vuelo y los ejercicios se los improvisaba y cosas que no nos había explicado. Voy al hilo porque voy a explicar, me decía, pero eso no lo he explicado. Digo, no, pero es que a mí no me pega que en francés esto sea como aquí en español, por lógica tiene que ser esto. Y entonces recuerdo que ella me dijo, y eso fue en primero de carrera, todavía fue en primero de filología, y me dijo, mira, si has logrado entender la lengua así, que sin explicártela ya la conoces, dice, ya, es que no te tienes que preocupar más. Digo, no, si yo no estudio, yo la apruebo. Pero es que tiene una personalidad y tú tienes que entenderla y cuando la entiendes, no es estudiar ahí como estudian antiguamente, ahí de memoria y sin entender, no, es que tiene una personalidad y tú la entiendes y te metes y es que como que te cambia a ti tu mente. Hay gente que dice, yo pienso en inglés, o yo pienso en francés, o yo pienso en español, pero sí que te cambia. Y eso es muy interesante también, Analía, porque enlazando esto con el coaching, que ya como hemos estudiado tanto el cerebro y el comportamiento humano a través de, de los niveles lógicos y todo, como tú muchos has estudiado el niño interior y sabes de eso muchísimo, el sistema de creencias que está a un nivel tan profundo, ¿no? Del inconsciente, ¿no? Porque es el cuarto ya nivel, ¿no? Eh, está el espiritual, está el nivel Identidad, 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 exactamente. Luego están los valores valores y y la creencia es creencias. el cuarto. Ujú. Entonces, cuando una persona tiene unas creencias, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Por eso no se le puede ayudar a quien no pide ayuda. Y no porque es muy difícil cambiársela, pero muy difícil. Y cuando te preguntas, ¿cómo puede ser que una persona que a lo mejor es doctor en algo o tiene 2 licenciaturas, tenga tan cerrada la mente para entender esto? Y la respuesta es porque él no lo controla, lo tiene tan arraigado en su inconsciente, está tan creído y se lo dice él mismo, que como no le trabaje a nivel inconsciente con las tecnologías estas de PNL
y otras que conocemos a nivel inconsciente, por mucho que tú le des charlas a nivel consciente, jamás lo va a cambiar. Y es que si él está en esa creencia y él se dice que tiene razón, pues que la tiene. Y no hay forma de cambiarse. Exacto. Y ahí está esta frase tan dicha, ¿no? Que es despertar de conciencia y que tiene que ver con tomar conciencia de todo lo que uno lleva en su inconsciente, ¿no? Hacer conciencia quién soy, qué hay en mi interior, qué programaciones vengo cargando y que no son solo mías muchas, sino que son culturales, son del entorno en el cual hemos crecido y también la familia, ¿no? Que es lo primario, donde primero absorbemos, digo yo, todo el entorno es justamente en la familia. Por eso es que es un espacio tan íntimo, tan privado y donde, bueno, se gestiona un ser humano, ¿no? Donde yo digo, ahí nace el ser humano que después sale al exterior y se relaciona con el mundo y se comunica, en fin, todo eso, pero todo nació en casa. Y ahí volvemos a ese trabajo tan importante que vos pudiste hacer, que es trabajar con la familia, ¿no? Que es de donde tomamos la lengua y tomamos todo, ¿no? Sí, totalmente. Además que es que hay un lenguaje que es familiar, que se expresan de la misma forma y te dicen ya como clichés, como frases hechas, y que ellos se expresan así, además se lo creen. Como te digo, es un sistema de creencias arraigado a nivel inconsciente en esa parte profunda del cerebro, en ese nivel tan inaccesible, si no sabes trabajar con el inconsciente y no le puedes cambiar. Pero sí que cuando nos concienciamos, cuando nos hacemos conscientes a través del coaching, de licitar y todo esto, es la forma de empezar un poco a disipar esas creencias absurdas y sustituirlas por otras, ¿no? O instaurar creencias nuevas, evidentemente. Pero, ¿sabes qué? Que muchas veces nos damos cuenta de que hay ganancias secundarias en determinadas creencias. Muchas veces la ganancia secundaria, cuando es a nivel familiar y se comunican con ese mismo lenguaje, entre comillas, es no ser expulsado del clan, que yo no sea la oveja negra y que yo sea aceptado en el grupo en el que esté, ¿no? Entonces, cuando buscamos esa ganancia secundaria y dónde está esa carencia que está llenando con eso, también es más fácil que la persona se dé cuenta, se haga consciente y disipe y cambie, ¿no? Eso es en la comunicación con nosotros mismos. Porque fíjate que yo, pues mira, ya que ha surgido, hay una cosa que es súper interesante y que me gustaría comentarla. Cuando yo trabajaba con tantas familias distintas, como dije, cada una tenía distintos problemas y distintos entornos y tal, pero todas tenían en común que tenían muchos problemas, aunque no fueran los mismos. Y había otra cosa que tenían todas en común, curiosamente. Y esto siempre lo recalco porque mm, muchas personas no se dan cuenta de la importancia que hay en la comunicación. Tenían en común todas que no se sabían comunicar entre ellos, siempre había choques, discusiones, entonces daba igual el problema que tuvieran, no lo podían solucionar nunca si no solucionaban el tema de comunicación, porque se cerraban, se bloqueaban, es como la ostra que se cierra y ya no se puede abrir, ¿no? Y por mucho que hablas con la pared, entonces no había nunca entendimiento, no había consenso, no había. Entonces, una de las cosas que siempre le tuve que enseñar a toda la familia era las técnicas de comunicación asertiva y ahí me enamoré de todo eso de la asertividad. Pero fíjate que al hilo de lo que estábamos hablando hace un momento, qué importante es, además de la comunicación intrafamiliar dentro de la familia y por supuesto con el exterior, fuera de la familia, pero la comunicación interior, la comunicación con uno mismo, que es lo que estábamos hablando ahora mismo de cuando tenemos esa creencia y nos decimos a nosotros mismos, esto es así, pero porque realmente es que a mí me interese que sea así. Hay una ganancia secundaria la cual tendríamos que encontrar y buscar una ganancia que es que le supla, digamos, esa, pero que no le produzca ese perjuicio, ¿no? ¿Sabes? Con eso hacemos Exacto. técnicas Muchas veces de... esa ganancia es una simple lealtad, ¿no? Una lealtad a la familia y Eso lealtad es. a mantener la creencia y todo eso que, bueno, que se aprendió y que, bueno,
es que hay que estar dispuesto a quebrarlo, ¿no? Y muchas personas la verdad es que no se animan a eso. Claro, Eh, es como algo que engloba el clan y que te hace creer, saber que perteneces ahí, ¿no? Y que tú tienes que exact- ser así, si no. exactamente. Pero conocer nuestros porqués, o sea, yo actúo así, conocer esos porqué o nuestros para qué, con el coaching, que lo hacemos elicitando para que la persona misma se dé cuenta, aunque sepamos lo que es, nos cuidamos de decírselo, porque entonces no tendría el efecto que debe tener. Eso no, esa libertad es cuando, ahí es cuando de verdad somos libres y poderosos, porque muchas veces las personas creen que son libres porque están en un país donde hay mucha libertad, porque dicen que hay libertad de expresión, aunque eso es siempre entre comillas, pero bueno, está aceptado que es así, al menos en teoría, y yo soy libre. Y cuando descubre todas estas cosas, se da cuenta de que no era nada libre, que estaba totalmente condicionado por creencias equivocadas y que ahora cuando se da cuenta de, traza sus propios caminos, sus propios planes estratégicos con claridad y elegidos de forma consciente, es cuando ahora se da cuenta de que de verdad es libre ahora y conecta con él y con su esencia. Entonces, qué importante también es, además de la comunicación en la familia y en el entorno exterior, la comunicación con uno mismo, ¿no? La Exacto. comunicación Y, interna. y ahí nace la capacidad de poder elegir realmente. La libertad va a aflorar cuando la persona pueda elegir, es decir, y pueda discernir entre las cosas que puede elegir también, ¿no? Es todo un proceso eso que, bueno, que, que hace que realmente la persona pueda sentirse libre, ¿no? Algo que creo que la humanidad tiene que aprender, porque creo que aún somos pocos los que entendemos esto. La mayoría de las personas está como, bueno, nosotros usamos a veces decimos Obnubilada, como ¿no? Un exacto, poco sí, obnubilada o bueno, o confusa o bueno, está tan convencida de algunas cosas que son, a ver, un poco gestionadas desde el poder y desde una cultura que se ha ido generando, ¿no? Y que bueno, que tiene determinados componentes que ya llevan mucho tiempo y que ya prácticamente no aplican, porque hoy por hoy hay cosas que ya a mí por lo menos ya me parecen ridículas. Ya me parece que digo, no, no podemos estar creyendo en esto, no podemos seguir sosteniendo este tipo de cuestiones que hacen a un paradigma que se está cayendo, ¿no, Lola? totalmente de acuerdo. Es que es conectar con tu propia esencia, desde ese conocimiento ya que se nos abren las puertas de nuestro interior y, no, y sabernos capaces y mm, ir realmente hacia donde queremos ir, que no es hacia donde creíamos que teníamos que ir, ¿no? Porque fíjate que qué triste cuando conozco generaciones de médicos, generaciones de abogados. Mira que son carreras fuertes, que no es porque sean, son carreras difíciles, pero porque yo ya tengo un despacho de abogados, ya tienes todos los clientes, la cartera de clientes te va a ser más fácil. Yo tengo una farmacia, ya heredas mi farmacia, ya la tienes, y así en cualquier profesión. Y qué triste, ¿no? Que la persona nunca es feliz con esa profesión y ejerciéndola, porque quien la inició sí lo sería. De hecho, por eso la elegiría, porque antes no había antecedentes en su familia, ¿no? Pero ahora todos están viviendo la vida de ese abuelo o bisabuelo o a saber quién. Y eso qué triste es, ¿no? Entonces, cuando tú te conoces interiormente y a través de esas preguntas empiezas a descubrir los por qué, los para qué, por qué tú actúas como actúas, pero qué no te hace feliz, por qué no te hace feliz, qué es lo que realmente te haría feliz, y empiezas a saber cómo eres realmente tú por dentro. No, no tu nombre, tu profesión, porque eso es casuístico o como lo quieras llamar, sino tu propia esencia, ¿no? Quitemos la carrera, quitemos los estudios y quitemos el nombre, la persona, ¿no? En esencia. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Qué Sin quieres? los ¿Qué? títulos y sin todo eso, ¿no? Todas esas máscaras que me cubren. ¿Quién soy? ¿Qué ser humano soy, no? Que creo que hoy por Eso es. hoy es lo más importante para este
digo yo, nuevo mundo que todos necesitamos, que sea un mundo más auténtico y en que todos seamos felices, porque Claro. acá fundamentalmente lo que está en juego es la felicidad del ser humano, ¿no? Porque con tanto personaje y con tanto deber ser y con tanto mandato y con tanta lealtad de pronto bueno, a transgeneracionales, ¿dónde queda la felicidad del ser humano, no? Y ahí se hace necesario hacer una revisión de todo eso que la persona siente, ¿no? Lo que le pasa, cómo está. Pero fíjate que todavía los que son conscientes de eso, aunque no hayan llegado a esa conexión con ellos mismos, están en un nivel más alto que los que todavía ni siquiera son conscientes de que existe un ser esencial y que ellos lo tienen en su interior. Y andan por la vida diciendo, pues yo soy funcionario, yo hoy o ayer lo escuché donde yo trabajo, de la administración pública, eso eres. Y soy tal, y soy cual. Digo, pero bueno, ¿y tú quién eres? Yo, pues yo soy tal, y soy funcionario. Sí, pero tú quién eres. Y no lo entiende, no lo entiende, no lo entiende. Entonces, todavía eso está en un nivel más bajo, porque dice, bueno, yo sé que eso existe, pero no he sido capaz de conseguirlo. A lo mejor me va a ayudar un profesional. No lo he conseguido, pero sé que existe. Pero hay algo Comprender en la formación en disciplina positiva que tiene que ver de con tu, esta ay, hola, sin conexión a internet. a ver, hola, Me hola. parece que se me ha cortado un poco el internet. No, yo te escucho Espérate, bien, espérate. Lola, ¿eh? Ah, Hola, hola. espera, perdóname un segundo. ¿Tú me escuchas? Yo te Sí, escucho perfectamente. yo también, te escucho bien. Ah, lo que pasa es que tengo poca batería. Ah, no, todavía está. Bien. ¿Te quería Vale, decir sí, pero ha algo? ocurrido ahí Algo. algo, sí. Ha ocurrido ahí algo como que Sí, se fue un algo. poco la señal por un Sí, momento. sí, sí, sí. Ujú. Quiero rescatar algo muy importante que dijiste y que bueno, que lo pude distinguir y aprender cuando hice mi formación en disciplina positiva, que es el sentirnos capaces, que también es algo que se genera en el seno del hogar, es decir, que desde chiquitos nos sintamos capaces eh, o sea, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con fundamentalmente ese amor propio y ese sentirnos que podemos, ¿no? Es Sí, algo sí. que se genera justamente desde muy pequeños, ¿sí? Pero que a su vez, si hemos crecido con una autoestima baja, que puede ser por muchos motivos, pero suele ser, por un lado, puede ser por una familia muy conflictiva o muy autoritaria o muy permisiva, porque ser tan permisivo también hace el mismo daño que ser tan autoritario. Entonces, si alguien crece con una autoestima que no está sana, que no le permite sentirse capaz de, eso se puede cambiar. Eso se puede modificar siendo adultos, que a veces la gente también se victimiza y sí, porque yo me pasó esto, porque mi familia, porque qué sé yo, y no es real, porque todos podemos cambiar en la medida que querramos cambiar, ¿no? Pero se le puede facilitar mucho la vida a un futuro adulto, digo yo, cuidando y cultivando una buena autoestima en los niños, ¿sí? Y hemos ido sin querer mencionando, quiero decirlo porque me parece que a la gente le puede resultar clarificador. Los aspectos tan importantes de la educación, ¿no? Que tiene que ver con comunicación, que lo mencionaste, Lola, que dijiste todas esas familias que tenían problemas, que estaban en conflicto, tenían un tema de comunicación, no sabían comunicarse adecuadamente, ¿sí? Y generalmente eso viene transgeneracional, creo yo, y que forma también parte del ser humano y de la evolución del ser humano. Hoy por hoy, uno de los aspectos más relevantes en todos los ámbitos sociales es la comunicación. Y ahora que tenemos encima, sumado la tecnología, ¿no? Ahora nos tenemos que comunicar a través de las pantallas y a través de los celulares, de los móviles. Entonces, nos damos cuenta, yo me doy cuenta al menos, de la cantidad de conflictos y de situaciones que se generan por la comunicación.
porque cuando una persona recibe un mensaje, lo interpreta. Y todos somos intérpretes, ¿no? Y Lo interpretamos según, no vemos el mundo como es, sino como nosotros somos. Y lo interpretamos según nosotros, nuestros criterios propios de nuestra historia de vida y nuestras creencias y pensamientos que tenemos, ¿no? Entonces muchas veces malinterpretamos las cosas y no son como realmente hemos creído. Y muchas veces surgen conflictos por esas malas interpretaciones que surgen entre las personas. Pero fíjate, Analía, que comunicarse no es solamente hablar, como dice ahora está la tecnología, nos podemos conectar, pero cuánta gente habla y nunca se comunica ni se entiende, ¿no? Y es como muy superficial. Pero qué diferente cuando tú hablas con una persona con el contacto visual y le miras a los ojos o ciertas expresiones o cierto lenguaje corporal el que lenguaje corporal. calibramos, ¿no? Nosotros calibramos y nos está diciendo con las palabras una cosa, pero con su gesto, su expresión o su mirada, estamos detectando otra distinta, ¿no? Que hay detrás de esas palabras y leer entre líneas. Y eso sí que es la verdadera comunicación, porque eso es cuando tú buceas, digamos, por dentro de la persona y la entiendes de verdad. Y eso, para poner un ejemplo muy fácil de entender, cuando hay una conexión a nivel de pareja, ¿no? Y conectas con esa persona y parece como que la entiendes todo lo que dice, como si la hubieras conocido de toda la vida, ¿no? Esa conexión es la comunicación realmente, no el hecho de hablar pero no comunicarte o hablar de forma superficial y no leer más allá de las palabras, ¿no? Leer a la persona, su Exacto. lenguaje corporal y todo esto. Sí, yo en este momento estoy, bueno, estoy estudiando los textos de Virginia Satir y donde ella describe de qué manera se logra esa comunicación en la intimidad del hogar, ¿no? Cómo el niño asimila la forma de comunicarse de las personas que lo están criando, que pueden ser sus padres o, bueno, otros adultos, ¿no? Y lo toman y toman esa modalidad, ¿no? Y después, cuando crecen, claro, las dificultades se potencian, digo yo, porque el niño tomó las dificultades de los adultos, entonces cuando se las muestra a Ujú. los adultos dicen, pero ¿qué le pasa a este niño? Es decir, ¿cómo es que este niño, no sé, vino de extraterrestre, digo De yo, ¿no? Marte, vino de Marte, no se ve en el espejo de su hijo. Sí, el tema de los espejos es fatal en los hogares, a los padres le cuesta mucho eso. En mi caso fue así, digamos, para mí fue como esclarecedor. Dije, wow, tengo la posibilidad de conocerme a través de todos estos espejos que tengo acá. Así que es maravilloso. Sí. Lola, y actualmente entonces, ¿qué estás atendiendo personas en forma personal? ¿Cómo estás trabajando actualmente? Bueno, yo aparte del trabajo que digo que tengo en la administración, aparte de eso sí trabajo, puedo hacer cursos, talleres a veces en presencial, pero trabajo más online y coaching, o sea, clientes le llamamos coaching en el argot del coaching, a nivel online, porque es que se te abren las puertas del mundo, así como decimos, abrimos nuestra puerta interior cuando conectamos con nuestra esencia, la tecnología nos abre la puerta del mundo. Exacto. Entonces, claro, con Internet no tienes barreras, solamente algunas barreras por los idiomas, por determinados idiomas. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de tener el idioma que más se habla en el mundo, que no es el inglés. Bueno, digamos que es el segundo porque el primero es el chino, pero el chino solo se habla en China. Lo que pasa es que hay tantos chinos que parece que... Pero el primer idioma después del chino es el español, aunque la gente dice que el inglés no, el inglés que es en Internet. Nos han hecho Pero creer hay que más es el países, inglés, ¿verdad? Nos han hecho creer claro. eso, ¿no? En Internet sí, por supuesto, tienes que saber inglés para usar mejor Internet, pero las herramientas de Internet, todos los software, y la mayoría están en inglés. Pero hay muchos más hispanohablantes que anglohablantes, muchos más países de habla hispana que, y si no, cualquiera puede preguntar en el Instituto Cervantes de su país, se lo van a ver. Entonces, con esto te quiero decir que tenemos esa suerte y como podemos conectar con la tecnología, pues con cualquier país de tu propia lengua materna, pues fíjate, tenemos un campo abierto amplísimo y a través de la tecnología tienes la oportunidad de poder ayudar a tantas personas lejos que antes no imaginábamos de otro continente o de tu propio país, pero en el norte, si tú estás en el sur, y eso es fantástico, ¿no?
o de cualquier país donde se encuentre. Y más me he enfocado, y ahora más con las restricciones para la salir y los toques de queda y todas estas cosas que nos han ocurrido, pues mucho más con la tecnología y a través por el medio online. Pero además, Sí, algo que yo vengo defendiendo hace ya años cuando estudié, la comodidad de desde casa, de poder conectarse a través de cualquier dispositivo y tener tu sesión en la comodidad de tu casa sin tener que trasladarte a ningún lado. En fin, creo que ahora se está valorando, gracias a todo este contexto, digo yo, pero tenía que pasar esto para que, bueno, tomáramos real conciencia de esta herramienta, ¿sí? Que nos da Internet y cómo nos facilita las cosas, porque podemos estar mucho más tiempo en casa, las familias pueden estar mucho más tiempo compartiendo, cosa que antes no se podía, ahora se está estimulando eso, y eso es una de las, para mí, de las maravillas de esta pandemia que ha hecho que las familias nuevamente estén en casa, ¿no? No digo que todo sea positivo, pero hay cosas que son muy positivas para las personas y sobre todo para los niños, que había niños que se pasaban el día solos, ¿sí? Porque sus padres estaban todo el día trabajando, ¿no? ¿Cómo lo ves a esto, Lola? fíjate que efectivamente el mundo no es igual para todos. Y donde unos dicen que hay una gran crisis y una tragedia y les va muy mal y se hunden, en esa misma mar revuelta otros encuentran oportunidades, porque para muchos la crisis significa oportunidad y crecimiento. Y cuántas personas, gracias a esta crisis, han crecido incluso laboralmente. A nivel familiar, con la conexión entre familia, el acompañamiento, como tú bien dices, con los niños que a lo mejor se sentían antes más aislados o más solos. Los papás ahora trabajan, teletrabajan y están en sus casas y entonces están mucho más cerca, aunque a lo mejor están trabajando, pero están en casa. Exacto. Y, y entonces me parece bien, pero date cuenta que el mundo realmente no es como nosotros lo vemos, sino que vemos el mundo como nosotros somos, porque Exacto. yo conozco, por ejemplo, uno de los negocios que más han decaído en esta época son los restaurantes, los bares, porque ya la gente no podía ir a sitios así de afluencia, además de ocio, que ni era necesario, salvo para los empresarios dueños, que era su negocio y su sustento, ¿no? Pero no era necesario que fuéramos nosotros a los bares. Bueno, pues yo conozco ya varios que han descubierto, porque se han visto en esa necesidad de hacer catering y hacer envíos a domicilio de Sí. pedidos. Acá también. Ujú, ujú. Claro, y mira, por ejemplo, aquí cerca hay varios que conozco aquí en mi ciudad, pero aquí cerca de a la calle de al lado mía hay una dulcería. Aquí llamamos dulce a los pastelitos y todo, creo que por ahí le llaman en otros países Sí, caramelo y acá ajá, sí, puede ser pastelito, esto que caramelería, se toman sí, así como. ajá, ajá. Y mucha gente iban allí a desayunar, también tenían tostadas y tal y café, ¿no? Y bueno, eso lo tuvieron que quitar, estaba prohibido. Y empezaron a vender esos productos que la gente los consumían allí en las mesas y eran comensales allí in situ, pues ahora se los llevaban a sus casas empaquetados y tal, muy bien. Y se han dado cuenta que ya no quieren volver a lo de antes, dicen que se están evitando el trabajo de ocupar las mesas, de tener que montarlas, quitarlas, limpiarlas, lavar platos, contratar a un camarero o mesero que las atienda, que es otro sueldo. Y es que dice, todo es mucho más limpio, hay menos personal trabajando y estamos menos horas, se llevan los pedidos y es que estamos encantados. Es que nos vamos a volver a lo anterior, ¿no? Qué genial, Entonces, ¿no? Claro, gracias a exacto, esto que ha ocurrido, mucha gente ha despertado a algo que a lo que nunca habrían despertado si la necesidad no le aprieta. exacto. Porque cuando hay necesidad se acucia la creatividad, ¿no? Y empiezas a imaginar cosas y a muchas personas les ha venido muy bien. Y a nivel familiar, para estar más juntos y el acompañamiento, muy bien. Es, También para matrimonios mal avenidos que se estaban soportando sin deber, ya también ya basta, ya han basta. rehecho su Claro, vida, ¿no? exactamente, claro, O lo han claro, solucionado y se han reconciliado y han hecho las paces, o cada uno ha seguido su camino, pero en cualquier caso creo que son más felices
con la decisión que hayan tomado. Les ha Exactamente, obligado esta porque situación a decidirse por algo. simplemente seguir sosteniendo algo por una cuestión de comodidad o de rutina tampoco tiene sentido, ¿no? Eso de tolerarse o soportarse me parece que no Yo creo hace que esto le ha cambiado la vida a muchas personas para bien, a muchas exacto. personas para bien. Yo creo que ha sido bastante para Y bien. muchas personas que no eran nada tecnológicas, Analia, y se han visto obligadas a teletrabajar desde casa Exacto, y se han tenido que formar y hacer cursos y cursillos intensivos porque tenían que trabajar exacto. y lo han conseguido y ahora están encantadas de decir, nunca yo me hubiera imaginado que podía hacer esto y gracias a esto ha sido como el acicate o la práctica para que dé ese salto y digan, mira, te has eh, puesto al día en la tecnología y te has Exacto. actualizado en todo. Lo que pasa es que nosotras somos medias pioneras en esto, porque nosotras nos formamos ya de manera online, de una manera que no Sí, era la habitual, porque todo, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar, empecé online, la gente me decía, ¿cómo que estudias online? Me decía, ¿qué es eso? Me decía, no entendía nada. pues mira, Y ahora digo, bueno, por fin se dio esto de que la gente entienda la comodidad que tiene de poder acceder al conocimiento, ¿no? Yo creo que estamos en una nueva era donde la persona que no conecte con el conocimiento es porque no quiere, porque el conocimiento lo tiene ahí a la mano, ¿no? Hoy por hoy está más fácil que nunca aprender. sí. Y además se adquiere mucho conocimiento porque es que está ahí, solo tienes que querer encontrarlo y es que además todo está tan conectado cuánticamente que cuando tú tienes mucho interés por algo, de alguna forma eso aparece en ti, ¿no? En tu Exacto, vida y te llega exacto. justamente lo que necesitabas y aparece. Así es. Y entonces cuando antes se decía alguien autodidacta, parecía que era alguien ignorante, y yo, este no sabemos. Y sin embargo ahora está todo tan al alcance y puede ser un autodidacta mucho más preparado que muchas personas capacitadas de forma académica. Bien, Y Lola. eso ahora ha cambiado mucho el mundo de la tecnología, somos distintos. Así es, Lola. Bueno, a ver, ¿qué dice aquí? Mm, se unieron, ajá. Bien, ok, gracias. Nos dejan ahí en Instagram un comentario. Tú te mereces, la mujer y una persona más se unieron. Ah, no, perdón. Entendí mal. Entendí que era un mensaje y era simplemente el que te informa a quienes están viendo la entrevista. Lola, hemos llegado Ujú. al final de nuestra conversación. Estamos para seguir como dos No, horas más. Tenemos un montón para conversar, Lola, así podríamos que te ampliarla. voy a volver te voy a volver a invitar y vamos a elegir un tema y lo vamos a desarrollar entre las dos para ayudar a la gente, ¿no? Con este momento que necesita justamente apoyo, ¿no? En lo que le esté Sí. ocurriendo, ¿no? Un placer, Lola. Gracias por Sí, tal vez a tomarte. nivel, ahora con esto quizás a nivel de la pandemia, pues la crisis que están teniendo mucha gente económica, ¿no? Y precisamente la educación desde la infancia, como tú decías antes, también es la educación financiera, Ujú. porque hay que educar a los niños ya hablaremos de ese tema si quieres en otra ocasión, que también es muy Genial, interesante, genial, para que el día genial. de mañana no tengan esa carencia y esa necesidad Vale. que les impide luego realizar ciertos metas u objetivos, ¿no? Precisamente porque no tienen la capacidad adquisitiva para llegar a ciertos sitios. Y es muy interesante ese tema. Muy interesante. Pero Mm. es digno de que se hable más ampliamente, no así de Exactamente, y pista. como yo digo, en un lenguaje entendible, que lo pueda entender cualquier persona, que no sea un lenguaje intelectual y difícil de comprender, sino que sea algo entendible, está y bien práctico, que la gente lo pueda aplicar ahí en su vida inmediatamente, ¿sí? Eso Ujú. es lo maravilloso de manejar el lenguaje, ¿no, Lola? Que sea Sí. Y inclusivo. algo que a ti también siempre te ha gustado mucho, que es la comunicación asertiva, ese tema que siempre has estado hablando sobre eso, que yo sé que eso a ti siempre te ha motivado mucho. Sí. Son temas muy Aprendí interesantes de los mucho que se podrían hablar. aprendí mucho justamente porque uno aprende justamente, se enfoca en aquellas cuestiones que siente que necesita este reforzar en su vida y bueno, y estimular, y bueno, esos han sido mis caminos, familia y comunicación. Gracias, Lola, un placer haberte tenido.
seguiremos en otro encuentro y que tengas una excelente noche, feliz descanso y nos vemos en otra oportunidad. Pues sí, por supuesto que sí, para mí un honor y muchas gracias a ti por haberme invitado y un saludo muy cordial a todos tus seguidores y amigos, que les deseo lo mejor, mucho éxito en todo lo que se propongan y que consigan todo lo que ellos quieran, que seguro que pueden lograrlo. Exacto. Muchas gracias, Lolita. Bye bye. A ti, Bueno, Analia, nos vemos la semana encantada. próxima con otra conversación.